Muy buenos días a todos, nuestros amigos televidentes y seguidores que nos están viendo. En nombre del equipo 4 de la experiencia curricular de Cátedra Vallejo, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión y análisis. Hoy queremos empezar con una frase que nos invita a la acción y define el espíritu de este trabajo, que es: la indiferencia ante la justicia es el peor de los males. En inglés, indifference to injustice is the worst of evils. Nuestro proyecto visual se titula El tungsteno, la mina de la justicia y el grito por la dignidad. A través de la lente de esta poderosa novela social de César Vallejo, vamos a sumergirnos a esta problemática de explotación laboral y abuso de poder, temas que resuenan tristemente en nuestra sociedad actual. Para entender la cruceda del tungsteno, primero debemos mirar a su autor, en este caso es César Vallejo. Él fue mucho más que un poeta universal, él escribió Los Heraldos Negros y Tilce. Fue un ferviente humanista y un comprometido intelectual que conoció de cerca el dolor. Él nació en 1982 en Santiago de Choco, en la Sierra de la Libertad. Vallejo fue testigo de la realidad de la explotación en las haciendas y las minas desde joven. Esta experiencia fue el germen de su narrativa social. Él, tras viajar en Europa en 1923, se vinculó con el pensamiento marxista, una etapa que consolidó su mirada crítica hacia el capitalismo. Fue precisamente durante su estancia en Madrid que escribió El Tusteno, que fue publicada en 1931. Esta no solo es una novela, es un acto de denuncia frontal contra la codicia de las empresas extranjeras, la corrupción de las autoridades locales y la total deshumanización que sufría el pueblo indígena. Su vida entera, marcada por la perseverancia y la defensa de los desposeídos, porque esta obra sigue siendo un faro de justicia. Su legado nos obliga a mirar la realidad de frente y no de espaldas, ni mucho menos de lejos, y no ignorar estos temas que de verdad son muy importantes, ¿no? El contexto del tungsteno nos lleva a la Sierra del Norte del Perú, que está ubicado exactamente en Cusco, en la época donde la minería se encontraba en su apogeo, a inicios del siglo XX. En este ambiente nos muestra cómo la llegada de las empresas extranjeras cambió por completo la vida de las comunidades indígenas. En el argumento de la novela nos cuenta o nos relata la dura realidad que vivieron los indígenas que fueron explotados en las minas del tungsteno por la compañía Mining Society, por los intermediarios que son los hermanos Benavides. A lo largo del relato nos cuenta la crueldad, el abuso y la falta de justicia que estos vivieron. Muchas gracias. Bueno, ahora les voy a decir la descripción de la primera escena, que es abuso de poder. Los soldados y autoridades al servicio de la empresa minera obligan a los mineros a entregar su ganado y pertenencias sin justificación. Los pobladores indígenas, sin derechos ni protección, son sometidos mediante intimidación, amenazas de violencia, mientras la empresa se beneficia de su indefensión. Ahora les voy a hablar de injusticia y discriminación. Los capataces de la mina humillan y maltratan verbalmente a los trabajadores indígenas, tratándolos como inferiores y negándoles cualquier reclamo. La novela muestra un sistema racializado donde el indígena carece de voz, justicia y humanidad frente al poder económico extranjero. Ahora les voy a hablar sobre la escena 3, que es explotación laboral. Los obreros trabajan en condiciones inhumanas dentro de la mina. Jornadas largas, sin seguridad, salarios miserables y amenazas constantes. Mientras tanto, los dueños extranjeros viven en el lujo. La brecha evidencia un sistema de explotación brutal que despoja a los trabajadores de su dignidad. Eso sería todo. Gracias. Bueno, profesor, yo voy a hablar en este caso sobre un caso actual y hablaré sobre un caso de trabajo informal en relación con el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. El sustento, a través de la impunidad de los crímenes y de la corrupción del sistema judicial local, es un reflejo de la necesidad del ODS 16, que busca promover sociedades justas, pacíficas e instituciones eficaces y responsables. La novela demuestra que sin justicia sólida, la desigualdad o el ODS 10 llega a persistir. Y como fragmento de noticia o reportaje, estoy usando un fragmento del noticiero de de Latina Noticias con punto final.
en colaboración con Punto Final, que están hablando sobre un caso de desigualdad y sobre pobreza del año 2019 al 2024, que tiene como base un punto de vista de más de 600.000 personas que no eran pobres en el 2022, pero fueron empujadas a la pobreza en el 2023 y al recurso de 2024, según el economista Jorge González Izquierdo. Y lo traigan atado con una soga al pescuezo, a pie pelado, arrastrando las ropas rotas y sucias por el camino polvoriento. Él era un hombre indio, un miserable, al que los dueños de la mina, con solo un gesto, habían condenado. Sus ojos, antes vivos por el sol de la sierra, ahora eran dos pozos de miedo y de estupor. El peso de la injusticia y el abuso se veía en cada pliegue de su rostro. Nadie se atrevía a mirarlo, porque sabían que la misma soga que apretaba su cuello podría apretar mañana el de cualquiera de ellos. Para sintetizar los datos duros de esta investigación hemos creado la siguiente infografía, ¿no? Del tungsteno, la mina de la injusticia y el grito por la dignidad. Un trabajo que visualiza buscar los abusos, la explotación y la deshumanización que vivieron los trabajadores y pobladores vinculados a la extracción del tungsteno. Bueno, esta infografía se trata o se hace de manera resumida, de manera visual y directa, los principales problemas asociados que presenta la obra, entre ellos, como la explotación laboral, la corrupción y el abuso de poder, el impacto social y la moral y la denuncia social, ¿no? Esta historieta presenta los hechos más importantes de la obra a través de escenas ilustradas que permiten como entender los personajes sufren y enfrentan los abusos dentro de la mina, ¿no? También mostrar momentos de injusticia extrema, como el maltrato a los trabajadores. Poner en evidencia el grito de dignidad, es decir, que la necesidad de levantar la voz ante la explotación y la desigualdad. La historieta transforma la crítica social de la obra en un momento accesible, visual y impactante. Mi nombre es Betsy Díaz García. La novela de Vallejo es un espejo que refleja nuestra historia, recordándonos que la injusticia y la explotación no han acabado, sino que es un llamado a la acción para construir un Perú con verdadera justicia social y equidad. A ello nos hacemos la pregunta: ¿qué caso actual en tu comunidad crees que se asemeja más en las injusticias del tungsteno?